Hechos, capítulo número 12. Libro de Hechos, capítulo número 12. Cuando lo tengan conmigo, dicen un amén. Vamos a considerar esos primeros versículos bíblicos. Lo vamos a leer de una manera antifonal o intercaladamente. La dinámica que yo uso en la predicación es muy diferente a lo que a veces suele pasar en la enseñanza, en los talleres y cosas así. Pero bueno, aquí estamos, libro de Hechos, capítulo número 12. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes leen un texto y yo leo el siguiente. O sea, yo comienzo con los impares, usted con los pares. Y nos encontramos por allá en el verso, vamos a dejarlo hasta el verso 10, ¿verdad? Para abreviar aquí este tiempo. Dice así en el nombre del Señor: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto había agradado a los judíos y se dio a aprender también a Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. Resalte esta palabra que está aquí en el verso 5, conmigo en el punto y coma. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A ver, una vez más, a la voz de 3 todo. 1, 2 y 3. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Todos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Padre, una vez más me dirijo a ti con todo respeto, con reverencia, al magnífico trono de la gracia, para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo, oh Señor, y te ruego que tú me vacíes de mí y lléname de ti, Señor. Yo no quiero hablar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino palabras que tú pongas en mi boca, eso hablaré. Habla, Señor, conforme a la necesidad que existe en este lugar, y ayúdanos, Señor, para comprender tu buena voluntad, que es santa, que es agradable y que es perfecta, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias, porque sé que todo gobierno de oscuridad, toda potestad, todo principado, gobernador y huestes espirituales de maldad están sometidos bajo el estrado de tus pies, bajo la autoridad de tu poder, Señor. Todo lo que se quiera levantar en contra de lo que es culto al Todopoderoso, ahora quedan en vergüenza y sometidos, Señor, a tu autoridad en Cristo Jesús. Y en tu nombre soltamos una palabra de vida y no de muerte, Señor. Soltamos en tu nombre fe para los creyentes, y amén, liberamos mentes oprimidas, liberamos, Señor, cuerpos enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta tarde ya acerca del mensaje: ¿qué sucede cuando una iglesia ora? ¿Qué pasa cuando una iglesia ora? Vamos a hablar un poquito de la reseña histórica de este asunto, de este suceso. Hermanos, el más grande avivamiento que ha registrado la historia de la iglesia surgió en los tiempos de la iglesia primitiva, precisamente cuando, ¿verdad?, se da cumplimiento a una profecía bíblica que había sido ya declarada con anticipación a través del profeta Joel, unos 600 años atrás, cuando Dios le declara que en los posteros tiempos el Señor haría derramar de su espíritu sobre toda carne.
De ahí, ¿verdad? Esta palabra se da cumplimiento en los tiempos, amén, en los cuales la iglesia, o más bien el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebraba una de las festividades más notorias de aquellos tiempos, que era la fiesta de Pentecostés. Después, o sea, primero la fiesta de las levaduras, después la fiesta de Pentecostés, y esto tiene mucho que ver con el asunto de la cosecha. Ya era los primeros frutos, la gran cosecha, o la de las 7 semanas, que equivalen como a 50 días, y que también se conoce como la fiesta del jubileo. Pero en otra manera de decirlo, en esa ocasión se comienza a registrar que era las primicias, lo que Dios estaba comenzando a levantar como el fruto, ¿verdad?, de su arduo trabajo en la tierra, después de esa aflicción, del martirio que sufrió por todos nosotros, habiendo llevado todas nuestras culpas, nuestra falta, nuestros pecados en el Calvario. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo comenzó a vivir, a experimentar cosas extraordinarias, pero todo surge a razón de que comenzaban a experimentar de una manera personal, primeramente, lo que era la vida de oración. Comenzaban a orar, comenzaban a buscar la presencia de Dios. Cuando los discípulos estaban acompañando a Jesús, usted nota que nunca el Señor los presionó, los provocaba a que ellos se mantuvieran en la misma actitud que Él. No, era muy raro. Solo cuando un hombre que curiosamente se acercó a Jesús y le planteó una de las preguntas más importantes que a ver, creyente alguno lo hubiese hecho, le dijo: maestro, enséñanos a orar. Esa y la otra pregunta de ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Fueron preguntas interesantes que surgieron entre las multitudes, pero esta de la oración todavía no se había hecho eco hasta que alguien le hizo la pregunta o le sugirió cómo era el método, la manera de orar. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué no se llevó a cabo esto? ¿Por qué Jesús, de entre las parábolas, de todo lo que Él enseñaba, nunca le llevó a ellos a someterlos a una práctica consecuente de oración? La respuesta es porque Jesús estaba con ellos, y por ende, al estar Jesús con ellos, estaban con Dios, porque Él es Dios. Amén. Hablaban con Jesús, y al hablar con Jesús hablaban con Dios y Dios con ellos. Entonces siempre andaban con Él, comían con Él, cenaban con Él, estaban en todos los lugares con Él, y nada les hacía falta, porque siempre la presencia del Señor los estaba llenando de todas las carencias que ellos necesitaban o tenían. Entonces así creció la iglesia en los principios de los anales de la historia, comenzando a experimentar una vida de oración. Habían hombres de Dios como estos apóstoles, entre ellos Santiago, los cuales la historia le llaman al hombre de rodillas de camello, porque la mayor parte de su vida se la pasaban en una actitud de oración. Hago acopio a algo que escuché y leí algunos años atrás acerca de un hombre llamado William Branham, un gran predicador misionero de Inglaterra, que cuando él estaba en ese escenario de la predicación, había tanta intensidad en su comunión con Dios, que un día uno de sus séquitos le tocó la puerta para hacerle saber que la majestad, la reina de Inglaterra, lo quería en una audiencia, y estaba la mujer a la puerta de su casa. ¿Y qué estaba pasando con William Branham? Estaba de rodillas delante del Señor, y le dijo el varón de Dios al que le llevaba la razón: dígale a su majestad, la reina, que ahora mismo yo estoy en audiencia con el Rey del universo. Hermano, un hombre de oración, una persona que vivía metido en esa vida, amén, delante del Señor. En otro momento de los registros que se hablan de él, se dice que leyó las escrituras más de 247 veces en toda su vida. Es tanto la manera que lo hacía, que aún en los últimos momentos, antes de expirar, de morir, estaba casi de rodillas orando, entregando su espíritu al Señor, leyendo las escrituras 247 veces. Yo he tratado
no de emular ese ejemplo a ese nivel, pero me he propuesto de estar en una dinámica de estar leyendo, de escuchar las escrituras. Ahora ya hay maneras. William Branham lo hacía a través de de las páginas, que hasta en ese tiempo comenzaba a entrar la revolución industrial de la imprenta y comenzaba a leerla de esa forma. Pero hoy nosotros tenemos la tecnología y tenemos muchas maneras a través, de una manera auditiva, estar escuchándola. Yo por la gracia de Dios la he estado, llevando así en ese ejercicio, oyéndola una tras otra vez, y para la gloria de Dios 11 veces. En este tiempo de unos 2 años para acá, la he estado, escuchando de esa forma, de Génesis hasta Apocalipsis, sin saltar un solo libro de la Biblia, más los libros, de la Biblia que leí en el tiempo pasado, más unas 2 ocasiones que la leí, así por escrito. Pero gloria al Señor, lo que uno hace es hacer de esta, dinámica, de este tiempo de comunión con el Señor, un ejercicio espiritual que nos haga a nosotros crecer en el conocimiento del Señor. Bendito sea Dios, porque Pablo le dice a Timoteo: el ejercicio corporal para poco, tiene provecho, mas ejercítate en la piedad, aleluya, en la lectura, en todas las cosas que conciernen a la vida eterna. Tenemos que meternos en ese, ámbito de leer la palabra, de escudriñar, de acercarnos a Dios, de pedirle al Señor que nos revele su voluntad de nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A su nombre. Y por eso esa iglesia, cuando se reunía, hacía temblar a los mismos infiernos. Hermano, no hay algo más poderoso que haga temblar los cimientos del infierno que cuando el diablo y sus demonios ven a una persona o a una iglesia de rodillas delante de Dios, aleluya, clamando, intercediendo al Todopoderoso. El diablo no le teme a las mega iglesias, el diablo no le teme a los grandes grupos soneros de música, de orquestas cristianas, ni a los conciertos, ni a todas quizás campañas que se elaboren a nivel evangelístico, los programas sociales de una iglesia. El diablo lo único a lo que le teme, a lo cual le guarda un profundo respeto, es cuando ve a una persona, a un siervo, a una sierva de Dios de rodillas delante de él. Aleluya, la tierra cruje, la tierra tiembla, las montañas se sacuden, el Todopoderoso escucha. Hay una audiencia poderosa cuando la iglesia, está en comunión con Dios, porque la Biblia dice que el oído del Señor está atento al clamor de los que le temen a su nombre. Aleluya. Y estaba la iglesia ahí en esa oración, clamando a Dios, porque había una necesidad. Y no era un día regular, pudiéramos decir, de culto de oración. No era algo que estaba enmarcado en una agenda, un sketch de la iglesia. Se reunieron con el único fin de presentar a Dios juntos. Supóngase que eran más de 8,000 personas, porque Pedro, en su primer discurso que presentó en el Evangelio, se ganó a 3,000 almas para Cristo, y posteriormente ganó otras 5,000 personas, más los que ya habían sido ganados por otros hermanos ministros. Había un gran grupo de personas orando por ese propósito. Cuando la iglesia se une, hermanos amados, suceden cosas poderosas, suceden cosas maravillosas. La Biblia dice que la oración, Santiago 5:17, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando una iglesia de veras se levanta, contra las tinieblas, contra el imperio de la muerte, contra cualquier acechanza o amenaza exterior que viene de afuera, contra, una amenaza hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia verdaderamente entiende el poder que existe, nosotros hemos sido investidos de ese poder de Dios a través de la oración, pero la iglesia no le saca el provecho de lo que significa la oración. Aleluya. Estaba la iglesia orando por Pedro. Estaba encarcelado. Habían recién dado muerte al apóstol Santiago. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ocurrido en aquel primer siglo. Pero el apóstol Santiago fue el primer apóstol también llevado, a la muerte. Estaba recién, todos los hermanos comenzaban
por todas partes a llevar este mensaje de las buenas nuevas. Todo había un despertar, hermanos. Los servicios que se llevaban a cabo eran poderosos, gloriosos. Yo, amén, cuando leo las escrituras encuentro algo que se miraba dentro de las normalidades en aquellos días, y era que cuando se celebraban esos servicios, los testimonios que habían eran tan poderosos. El ciego era sanado, el cojo saltaba como el del templo de la Hermosa, como lo que sucedió con, amén, Pedro y Juan cuando estaban frente a aquel hombre cojo por tantos años allí en aquel lugar. Y cuando ellos le dijeron, amén, dice, fijándole Pedro y Juan la mirada fijamente a aquel hombre, le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, toma tu lecho y anda. Oh, gloria a Dios. Eran gente que lo que ya llevaban a cabo a través de la palabra que soltaban, que liberaban, era producto de las consecuencias de una vida que llevaban ellos consecuente en la privacidad, en la intimidad con Dios. No es como hacemos o solemos hacer en nuestros tiempos, que pretendemos orar demasiado tiempo públicamente, cuando nuestra vida íntima, privada con Dios no tiene realmente, amén, un sentido. No hay, amén, una comunión. No hay, amén, aleluya, una disciplina constante acerca de este hábito que debe de ser saludable para todos los creyentes de estos tiempos. A su nombre. Oh, gloria a Jesús. Y estaba, amén, esa gente orando. Y cuando el pueblo ora, las puertas de los cielos se abren. Los cielos se abren para, amén, traer una respuesta basada en un clamor que se levanta. Cuando hay un clamor de una iglesia, como en los tiempos pasados el pueblo de Israel levantaba clamor a Jehová, cuando se humillaban, cuando comenzaban, amén, a despojarse de esa mundanalidad, de toda esa idolatría, cuando ellos reconocían sus limitaciones, cuando reconocían que ellos no podían hacer las cosas por sí mismos. Entonces, cuando miraban que se habían apartado de Jehová Dios, en un momento dado comenzaban todos a quebrarse. Aleluya, como lo dice el segundo libro de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, aleluya, y clamaren a mí en los cielos, aleluya, entonces yo oiré, dice Jehová Dios de los ejércitos, amén, y entonces escucharé la oración, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados a su nombre. Oh, bendito sea el Rey. Entonces Dios escuchaba el clamor de un pueblo oprimido y venía a socorrerles. Así mismo la iglesia del Señor, amén, como en todos los tiempos nos ha señalado la Escritura, cada vez que la iglesia ora suceden cosas extraordinarias. Cuando yo salía de mi país y comenzaba a predicar por toda Centroamérica, comenzaba a predicar, amén, por mar, tierra y aire, porque esas eran las maneras en las cuales Dios nos permitió tener ese medio de transporte por tierra, amén, horas largas de carretera, por la selva, no como acostumbran esas caravanas hoy en día. Yo no iba con ese fin de buscar un sueño americano, venía con el fin de realizar un sueño celestial, y era hacer siempre la voluntad de Dios. Yo era una persona escasamente joven cuando Dios me tocó mi corazón para hacer este llamado, pero pagué ese precio. Me metí ahí en esa iglesia donde asistía 2 semanas, amén, en ayuno, en oración, buscando respuesta, buscando la voluntad del Señor. Cuando salí de ese ayuno, entonces Dios comenzó a aparejar los medios, las maneras para transitar por toda América Central, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. Pero cuando salí a esos lugares, hoy entiendo esto, que mientras viví momentos de dificultad, amén, aleluya, como cuando estaba el mar abierto con unos hermanos, pero con un solo varón, pero los demás, los tripulantes, eran inconversos, mar abierto en una tormenta que se desató allí en el mar, amén, del Golfo del Urabá. Estábamos nosotros creyendo que esa barca se iba a hundir. Hoy comprendo lo que era, amén, estar en una barca cuando narro la historia de Jesús con sus discípulos en medio de la tempestad. La barca, hermanos, estaba a punto de destronarse.
se había desatado esa tormenta. Oiga, bendito sea Dios. Pero yo clamé al Señor, comencé a orar. Había una persona, amén, que traía un radio Walkman, amén, que se usaba en la época, y el amigo traía el cassette, que, amén, dentro de las músicas, de las canciones que escuchaba, estaba aquel, amén, aquel canto del 52 de himno de triunfo y gloria, Cristo la roca. Y empecé a entonar, aleluya, las olas inmensas de embravecido mar que asaltan a mi alma, la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán cesó. Amén, aleluya. Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero cuando yo, amén, salí de aquella situación, entendía que había una iglesia que estaba ya en mi tierra, clamando noche y día por esos dos jóvenes que habían salido a emprender un viaje misionero. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una iglesia que ora, es una iglesia que Dios, amén, aleluya, se inquieta. Dios no puede quedarse sordo. Dios, amén, si hay algo que hace, amén, en obrar la mano de Dios, es cuando la iglesia se levanta en oración. Bendito sea Dios. No he conocido a uno solo, a un solo creyente que habiendo orado, Dios se haya quedado callado. Dios no queda en silencio. Cuando, amén, Dios guarda silencio, es porque está trabajando. Dios se mueve en medio de las dificultades, querido hermano. Dios se mueve poderosamente cuando menos se lo imaginamos, cuando pensamos que ya todo está perdido, cuando ya nadie, amén, te puede dar la mano y pueda tú decir voy a contar con esta persona. Cuando todos los que tú creíste que te iban a ayudar te rechazan, te dan la espalda y se dan el lujo de irse, de abandonarte. Dios nunca te ha de abandonar. Dios siempre está ahí. Gloria al Señor. Ustedes se pueden ahora imaginar la situación de un Pedro. Yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez han visitado una cárcel. En este país y en mi país yo he visitado cárceles, no para ser judicializado, no porque me estén señalando de haber cometido un delito, sino porque simplemente he ido a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Estando allí en ese pueblo de Nacogdoches, allí fui a visitar a un varón que por alguna razón, ¿verdad?, de infracción, no sé, haberse volado un alto, fue llevado a esa cárcel. Y no tenía, mire, estamos hablando de unos quizás 15 años atrás, y no tenía documentos, y iba a ser procesado para ser deportado. Por esa razón fui allí a ese lugar, y es algo aterrador el sentirse uno como en una claustrofobia. Literalmente le estoy mencionando lo que yo pude vivir cuando venía con el guardia, el alguacil de esa prisión, de esa cárcel, porque cada vez que íbamos caminando por esos pasillos se iban automáticamente cerrando puertas. Una, contaba la segunda, tercera puerta, y yo decía, Dios mío, qué feo se siente estar en esa condición. Y de pronto mandan a llamar al reo, al hermano, y la manera como se presentó era como ver si me estuvieran presentando delante de mí a uno de los peores delincuentes que iban camino como al corredor de la muerte, con esa camisa anaranjada con una numeración y encadenados de manos y de pies. Entonces cuando ellos lo llevan a un cuartito, a mí me someten también a otro cuarto, pero había un vidrio que nos separaba el uno del otro. Se cierran las puertas, se laquean automáticamente de cada cuartito, y solo por un citófono es que se puede uno lograr comunicar con la persona. Y cuando uno está hablando con la persona allí, el reo, no crean que eso es una llamada privada. Te están, amén, monitoreando todo lo que estás hablando, lo que estás diciendo allí. Ese hermano tenso, nervioso, alicaído, estaba en una situación bien deprimente. Allí esa es la tarea que uno debe hermano, de estar haciendo, traer palabras de vida, motivación. Amén, decirle, varón, échele ganas, fortalezcase en el Señor, en el poder de su fuerza. No se preocupe, Dios lo va a sacar de esto. Comenzaba ahí a hablarle la palabra, amén, hasta que oré por él, bueno, porque también teníamos un tiempo determinado. Pero esas imágenes nunca se me olvidaron de mi mente. Lo mismo que cuando visité por algunas ocasiones las cárceles de mi país. Nada que ver, hermano, son peores en el sentido, aquí le dan un mejor trato para las cuestiones de la manutención, pero las
cárceles en mi país son llenas de gente en una sola celda. Parece un amotinamiento, un hacinamiento literalmente, que las personas tienen que buscar cualquier rincón para poder colgar sus hamacas allí, si es que se lo permiten, y hacer su espacio, sus pertenencias, sus cosas personales. Tienen que llevarlas consigo siempre, porque allí el que se descuida le roban lo que tienen. ¿Se da cuenta? O sea, las idas al baño es algo terrible en un lugar como ese. Pues eso es algo que más una tortura y un trauma mental y emocional que cualquier cosa. Pero la gente, los delincuentes que están acostumbrados a eso, pues ya así la hacen en medio de esa situación. Entonces, yo aquí me puse a pensar las condiciones de lo que le pasaba a este hombre, a este apóstol, servidor del Señor, tratado como si hubiese sido el peor delincuente, no habiendo cometido ningún tipo de delito. El único delito fue el haberle hablado a la gente, a las multitudes de Cristo el Señor. Amén. Muchos en estos tiempos, de aquí en adelante, los jóvenes más pequeños, verán, a ver si no se portan bien, si no viven rectamente delante de Dios, verán tiempos en la gran tribulación, porque esto ya está muy cerca de darse, y van a ver cómo será la persecución que se va a desatar en el mundo entero contra los que profesan la fe cristiana. Pedro estaba ya en el fondo de aquella mazmorra, de aquella prisión, hermanos amados, una celda fría, húmeda, oscura. Estaba allí el apóstol custodiado por 16 guardias, 16, 4 que hacían turnos de 4 horas cada uno, como en las vigilias, y otros 2 que estaban allí al pie de él, uno al lado de otro, encadenados con los cepos, allí justo en el muro donde él estaba, dentro de esa celda. Amén, hermano. Cualquier persona que sabe que está en esa condición, que está allí a punto, a unas horas de ser ejecutado en la muerte, yo no creo que hubiese tenido la misma actitud de un apóstol Pedro. Yo le pregunto a usted, amén, abra los sentidos de lo que le estoy diciendo. ¿Se sentiría usted relajado, tranquilo, de saber que si usted está en una condición así, en un hospital, por decir, estaba ya en su estado de angustia, llega el doctor y le dice a usted, porque a veces hay uno de ellos que dicen las verdades así crudas, directa a la yugular, sin anestesia, y le dice, señora, señor, a su pariente, a este enfermo, no le quedan sino 24 horas de vida, o le quedan, amén, una semana de vida, porque ya es una enfermedad terminal. Los llevan a veces a los hospitales, ¿verdad?, para que ya terminen sus últimos días allá atendidos por su propia familia. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera pasando un cuadro de eso, donde ya sea usted mismo o alguien de su familia cercano le estén sentenciando sus horas de muerte? ¿Cómo se sentiría si usted fuera la persona que estuviera recluida allí en una celda de una cárcel, de una prisión, y sabiendo que al día siguiente va a ser ejecutado? Se sentiría muy mal, se sentiría desesperado, con angustia. Yo no sé qué haría, movería esas cadenas, se desesperaría, cantaría, quizás si es cristiano, a Dios. En ese momento hablaría hasta lenguas que nunca había hablado en su vida. Comenzaría, amén, a poner su vida en orden delante de Dios, porque sabe que le quedan pocas horas de vida. ¿Sabe una cosa? Pregúnteme cómo estaba Pedro en ese momento allí, en ese lugar. ¿Sabe cómo estaba? Dice la Escritura que estaba durmiendo. Pregúntese cómo alguien puede estar durmiendo en una condición como esa. ¿Cómo una persona puede sentirse relajada cuando, amén, sabiendo que está a punto de ser ejecutado, de ser llevado a la muerte? Pero ¿saben qué era lo que hacía que este hombre estuviera así, en esa condición? Era que él sabía confiar en su Dios. Él había aprendido a descansar en esas promesas de vida eterna. Yo no sé si usted ha aprendido a vivir una vida de confianza con Dios cuando todas las cosas se le vienen encima, cuando usted está allí encarcelado. Hay personas que son cristianas, que tienen tiempo de haber conocido este camino, este evangelio, y aunque profesan decir que son creyentes, viven encarcelados, no han podido ser libres. Sus pensamientos los agobian, sus pensamientos del pasado los conectan con el presente y están constantemente como en un tormento. Viven atrapados en sus asuntos personales, no hay libertad, no hay presencia de Dios. Están aquí, pero a la vez están presos, amén, hermano, emocionalmente de algo de lo cual no han podido superar a través de los años. Viven cautivos, todavía no han podido ser libres, están encadenados, cadenas que aprisionan, cadenas
cadenas de miedo, cadenas de temor, cadenas de rencor. Hay personas que están, amén, prisioneros de sus propios miedos, personas que todavía están encadenados. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han aprendido a perdonar. No han aprendido a perdonar. Viven todavía con esa mentalidad mundana. Soy creyente, sirvo a Dios y Dios sabe que yo le amo y tal, pero cuando se trata de poner a cuentas su situación con el prójimo, dice ya eso ya no tiene ya ningún tipo de solución. Y así dejan pasar el tiempo. Así hay personas que viven, hermanos, encadenados con esos rencores, resentimientos. ¿Se da cuenta? ¿Lo ha analizado usted? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Sí, es cierto. Yo tengo un problema, un conflicto con alguien y que cada vez que yo lo miro me cae tan mal que yo no lo puedo soportar. Personas que no han aprendido a perdonar al quien le lastimó o al que la lastimó en el pasado. Son creyentes, viven, amén, contentos, hacen todo lo que habitualmente hace cualquier cristiano, pero esas situaciones son como que esa parte de mi vida no te meta, Señor. ¿Cómo puede eso también compaginar? ¿Cómo puede eso armonizar con los conceptos que se manejan en la Escritura cuando el Señor nos dice que si alguien te ofendió, amén, dice la Biblia que primeramente ve y reconcíliate? Y no está hablando en un asunto de algo puntual, de algo que reviste atención como algo que sea muy aislado de todos los asuntos que se mueven a nivel general, sino que es algo que es implicativo en todas las cosas, en todo nuestro diario vivir. Dios nos dice que si alguien tiene algo contra nosotros, la regla, amén, divina, la manera como se manejan las leyes del cielo son diferentes a las de la tierra. En la tierra nosotros decimos, él fue el que me ofendió, esa persona fue la que me lastimó y por eso merezco de esta persona que venga y me pida perdón. Así no se mueve el reino, hermano. El gobierno del reino es diferente. El gobierno del reino te incita, te mueve a que si tú te sientes ofendido, si te sientes lastimado, entonces ves tú a donde el ofensor y dile, ¿sabe? Yo te perdono, me lastimaste, me duele lo que tú hiciste, pero yo así aún te amo y yo acepto, amén, tal cual como lo que eres y voy a orar más por ti de aquí en adelante. Eso, amén, genera realmente una honra allá arriba en los cielos. Son palabras que pesan, gloria. Bendita sea la gloria del Señor. Si usted tiene discernimiento en el Espíritu te dice que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Personas que viven con esas situaciones en su corazón, encadenados por raíces de amargura. ¿Entiendes? O sea, una cuestión terrible. Yo no sé, parece que estas cosas muchas pocas veces uno las escucha en los púlpitos que se predique, porque hablan algo muy superficial, muy superlativo, de cuestiones de prepárate en esto, vamos a meternos en este tiempo de seminario, de esto otro, pero estas son cuestiones que tienen que ver con la sanidad interior, amén, hermano, de poder curar las heridas abiertas que no nos dejan crecer, no nos dejan formar a Cristo en nuestra vida, no dejamos que Cristo participe en el desarrollo, en el crecimiento espiritual que, amén, requiere de Él para con nosotros. No dejamos que Él intervenga porque estamos, amén, estorbando esa parte. Por eso dice la Escritura, entonces después que te reconcilies con tu hermano, presenta lo que quieras en el altar, ora, canta, dedícale todas las canciones que quieras al Señor, amén, humíllate, haz lo que tú quieras, pero si tú no haces eso, todo lo que estás haciendo aquí al frente, todo eso es fuego extraño, todo eso es una cortina de humo, no hay presencia del Señor, está lejos de ti. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Me entiendes? Estamos nosotros lejos de la verdad inescrutable de la palabra del Señor. Tenemos que hablar la palabra con verdad, hermanos queridos. Necesitamos, amén, vivir una vida, bendito sea Dios, que sea del agrado del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Acabaron los amenes, hermano. ¿Dicen amén o dicen gloria a Dios? Dice la Biblia entonces que Pedro estaba allí durmiendo.
estaba descansando en el Señor. Es que es lindo poder entender las Escrituras. ¿Sabe qué dice el Salmo 127:2? Dice la Biblia que a su amado dará Dios el sueño. Entonces los que hemos confiado plenamente en el Señor, sabemos que en la dificultad, en los problemas, en las crisis, en las vicisitudes, estamos nosotros en las buenas manos, en el Señor. Dios tiene atención de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros, no nos deja solos, nos proveyó, amén, al Espíritu Santo. Por eso es importante cuando tú oras, el Espíritu Santo te va revelando todos los misterios de su voluntad en nuestra vida. Por eso dice Romanos 12:1 y 2, dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Dice: no conforméis a este siglo. En este siglo no hay nada bueno que te pueda contribuir para el éxito, para el encaminamiento hacia el propósito del Dios de la gloria a tu vida. Aquí hay egoísmo, aquí hay personas malvadas que te van a dañar tu buena fe. Decía una persona ayer, es que si estábamos haciendo un evento de evangelización en la comunidad, un alcance, y me senté con un amigo que no conoce el evangelio, pero que en algún momento visitó una iglesia en el pasado. Me decía: es que, Señor, yo no sé vivir así como usted me lo describe, exponerse al peligro, porque se aprovechan de la nobleza de uno y quieren pisotearlo a uno, porque así es este mundo. Y le decía mi amigo: es cierto, porque Jesús dijo: a causa de la maldad del amor de muchos se enfriaría. Pero usted no le tenga miedo a eso. Usted debe de saber que Dios ha provisto, no te dejó huérfano. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, entonces yo no iría a mi Padre y os rogaría para que enviase a otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, y Él os enseñará todas las cosas que oyese de arriba. El Espíritu Santo no te deja solo cuando te sientes triste. El Espíritu Santo de Dios te da gozo. Dice la Biblia que su vara y su callado infundirán aliento. Aderezas mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Unge, amén, el Señor nuestras cabezas con aceite y nuestras copas rebosarán. Y ciertamente el bien y la misericordia de Jehová seguirán en nuestra vida todos los días de nuestra vida hasta el fin, amén, del mundo. Allí estará la palabra de Dios presente. Jesús dijo: amén, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, sí, aleluya. Mire, un cristianismo sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida se convierte en una religión más. Amén, es un tipo de creencia llena de rituales, llena de mucho feticherismo, de tradiciones y de costumbres. Pero cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros marcamos la diferencia, mi querido hermano. Somos diferentes. Dios te da gozo en medio de la prueba. ¿Cómo lo puede entender el mundo? La gente de pronto en medio de una situación así embarazosa, en medio de un problema, la gente se le desencaja el semblante, comienzan así a gruñir, comienzan a fruncir los ceños, comienzan a llenarse de coraje, de furia, de rabia, de frustración, ¿sabe? Pero los cristianos, los hijos de Dios, cuando estamos en medio de las pruebas, estamos contentos y la gente se torna hasta loco y comienzan a ver: pero ¿qué le pasa a esta persona? Debería de estar llorando, debería de estar ahora mismo en suplicio, estar ahora mismo buscando a alguien que les pueda ayudar de su situación. Pero lo que no entienden ellos es que nosotros descansamos en Dios. Bueno, digo, de aquellos que han aprendido a confiar en el Señor, de aquellos que están manteniendo y cultivando una relación saludable con el Señor. Amén, nosotros aprendemos a descansar en Él. No importa, hermanos queridos, pase lo que pase, ya no hay nada que nos pueda, amén, extrañar, como que os halléis en diversas pruebas. Dijo el apóstol Pedro: no te sorprenda cuando te halles en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe en vosotros producirá paciencia. Aleluya, gloria a Dios. Sí, aleluya, así respondemos. Ya lo que mañana nos pueda suceder ya está escrito en este sagrado libro. No hay nada nuevo en este mundo, dijo el escritor del libro de Eclesiastés.
No hay nada nuevo, no hay, amén, antes que aparezca la prensa, la noticia de Telemundo, de Univisión, allá en los medios, ya la Biblia ya lo dijo, amén, porque esta es la palabra profética más segura. La palabra del Señor ya nos tiene adelantado para lo que el mundo llama el futuro, lo que se acerca. Para Dios el futuro ya es parte de su historia, ya conoce el antes, el ayer, el después. Es Dios, Él lo sabe todo, pero usted y yo tenemos que vivir manteniéndonos en la presencia de Dios. No te salgas del libreto de lo que Dios estableció para ti. No te salgas del libreto del propósito de Dios a tu vida. Lucha por tu salvación. Ora. Amén. Fomentemos la oración sin cesar. Y no estoy hablando simplemente de una posición corporal, de venir, amén, a un día, viste que eso lo tienen a veces por costumbre. Vamos a estar en el culto de oración. Yo hablo abiertamente y sin tapujo, hermano, porque no conozco, nunca he venido aquí a un culto de oración, pero hablo de una manera genérica de todo lo que veo que pasa en muchas partes donde he hecho parte, donde he estado. Que a veces el culto de oración, a lo que llaman culto de oración, a ver, los líderes, 10 ni 5 minutos en el altar. No hay quebrantamiento. Dijo un día un predicador al cual estaba oyendo que si en estos tiempos él requeriría de pagarle a $100 a la persona que lo viera llorando en el altar, no se gastaría ni 500. ¿Me entiendes? Porque hay sequedad. Hay una tierra desértica sola. Uno a veces piensa que servicio a Dios está solamente por allá, amén, jangueando, dice el puertorriqueño, estar por allá merodeando, caminando de un lado para otro. Pero hermanos queridos, la verdadera razón que nos hace estar aquí es estar conectado con Dios, orando, adorando al Señor. Jesús le dijo al diablo estas 2 razones en el desierto. Estos son los 2 propósitos por los cuales hemos venido a este mundo, a esta vida. Oh, gloria a su nombre. Le dijo a Satanás, el diablo, allá en el desierto cuando fue tentado: Satanás, escrito está. Primero que todo, el primer gran, amén, mandamiento, la primera razón o causa de haber venido al mundo es: al Señor tu Dios adorarás. Y la segunda causa es: al Señor tu Dios servirás. Después de eso, ya todo lo demás, hermano, es basura. Todo se acaba, nada es eterno en este mundo. Pero la satisfacción de haber venido a esta tierra, aleluya, de haber cumplido el deber de que fuimos llamados, escogidos, y hoy, Señor, respondemos a ese llamado. Hoy te correspondo. Le decía a mi esposa el otro día: oye, venir al mundo es un serio compromiso. Yo me pongo a pensar: wow, tremendo. Mis padres un día, no por antojo ni por capricho, decidieron unirse. Ellos se quisieron, se enamoraron, nacieron los hijos que nacieron. Pero cuando vine yo al mundo, yo peleaba allí entre esa relación, porque eran millones de trillones de esperma que querían llegar a ese óvulo, amén, aleluya, de esa matriz maternal. Pero amén, este que está aquí presente, bendito sea Dios, logró vencer. Así que desde que antes que viniera a este mundo, soy más que vencedor, porque vine a cumplir un propósito eterno de gloria. Bendito sea la gloria del Señor, a su nombre la gloria para siempre. Damos gloria a Dios. Sí, Señor. A los 8 meses, 9 meses, según me dice mi madre, yo estaba ya sentenciado a la muerte. La doctora o el doctor en turno le dijo: señora, su hijo, este bebé, yo no le pongo más de 24 horas de vida, porque tenía una tifoidea y una gastroenteritis. Me tenían en una incubadora llena con hielo, puro hielo, porque la fiebre excedía en términos de Fahrenheit a más de 103 grados. Amén, el punto ya lo había elevado más de lo normal, a unas más de 35 grados centígrados. La fiebre era terrible. Era un niño, amén, que parecía un esqueletito forrado de piel. Y ahí estaba ese bebé siendo atendido por esos, amén, profesionales de la salud. Y le digo: le doy 24 horas. Si el niño logra sobreponerse a ese tiempo, de por hecho que esto es el resultado de un milagro, porque ya nuestro conocimiento médico hasta aquí llegó. Ya no sabemos qué más hacer por este niño. Amén. Ninguno de la familia se atrevió a hacerle la llamada más importante en esos tiempos, que
en ese momento estaban a punto de hacer mis padres, pero una tía que estaba muy cerca de ellos se llenó de valentía, de gallardía, tomó el teléfono y marcó hacia el hospital preguntando cómo era la suerte, qué destino había llegado a tomar este niño. Bendito sea Dios, y para la gloria de Dios, una persona allí en torno dijo: ese niño del cual me está mencionando pudo pasar toda la noche tranquilo y está estable, no sabemos cómo, pero algo pasó, algo sobrenatural ha pasado, porque el niño ha pasado de un cuidado intensivo, ahora está en sala de recuperación. Dios hizo la obra. Oh, gloria al Señor. Mis padres me cuentan este asunto, esta historia, y yo lo único que puedo entender es que estaba apartado en sus designios eternos, en el anticipado consejo de su beneplácito, de acuerdo a su voluntad, que yo tenía que venir a este mundo. Oh, gloria a su nombre, para cumplir un propósito eterno de Dios. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Dios me trajo a esta vida para hacer su voluntad, y yo pude corresponder cuando tenía 17 años y escuché la voz del Señor que me habló y me dijo: tengo un plan para tu vida. Dios me salvó, porque había una persona, cuando yo terminaba mi escuela secundaria, mientras iba dirigiéndome a casa, iba discutiendo con un amigo acerca de religión, y él me hablaba de la teoría del panteísmo, y yo le decía, sin conocer absolutamente nada de Dios, le decía: Dios existe, Dios es real, Dios es el creador de todas las cosas. Pero una persona joven que me miraba con intensidad a hablar de este tema extendió su mano hacia mí. Venía en un transporte público. Cuando yo volteé, yo miré un rostro angelical. Miré un joven con una mirada que nunca jamás en mi vida olvidaré. Y me dijo: tú eres amado del Padre, y Dios te ha escogido para que prediques su palabra. Y dijo: las cosas que no entiendes las entenderás después. Él me hablaba muchas cosas que yo no entendía, y se sonreía, y yo le decía: discúlpame, pero me tengo que bajar. En ese momento había una atmósfera de paz, de gozo que invadió mi vida. Yo me bajé de ese vehículo, pero cuando yo por esas calles, yo me preguntaba: ¿qué es todo esto? ¿De qué se trata todo eso? Y Dios me alcanzó por su gracia, porque al tiempo Él salió a mi encuentro, amén, y tocó la puerta de mi corazón. Encadenado, yo creía ser una buena persona, creía tener una buena moral, un buenos principios, pero era un vil pecador que tuve que pasar por el abrazo de la sangre del Cordero. Recuerdo como hoy ese día, cuando recibí a Jesús en mi corazón, salí de esa prisión de oscuridad, porque estaba lleno de religión, y Cristo rompió las cadenas de todo pecado y me hizo libre para la gloria de su Padre. Por eso hoy puedo decir que Dios es real. Nunca he soltado esta vida con el Señor, sirviéndole. No he sido quizás el mejor, pero siempre Él sabe que lo he amado y he dado lo mejor que he podido dar.